Buenos días, chicas. Vamos a hacer las tareas del 21 de abril, ¿vale? Lo que se refiere a, a los problemas. Dice 7. Halla la resultante en los siguientes casos, indicando su módulo y su sentido. Vale, pues se trata de fuerzas concurrentes, es decir, todas las fuerzas se encuentran dentro de la misma línea recta. Por lo tanto, lo único que hay que hacer para calcular la resultante es sumar el valor de la fuerza, ¿vale? Teniendo en cuenta lo siguiente, se consideran positivas las que vayan en un sentido y negativas las que vayan en otro sentido, ¿vale? Por lo general, cuando las fuerzas se encuentran sobre una línea recta horizontal, vamos a considerar que son positivas las que se mueven hacia la derecha y negativas las que están señalando, no que se muevan, las que señalan a la izquierda. Exactamente igual que en un eje cartesiano donde se representa una gráfica. Por eso, si las fuerzas se encontraran sobre una línea recta vertical, vamos a considerar positivas las flechas que indiquen el sentido hacia arriba y negativas las que indiquen el sentido hacia abajo, ¿vale? En este caso son horizontales, por lo tanto, las flechas que se dirijan hacia la derecha van a ser positivas. Las flechas que se mueven, que indican hacia la izquierda, van a ser negativas. En el ejemplo A, ¿vale? En el ejemplo A vemos que hay dos fuerzas. F1 indica hacia la izquierda, por lo tanto va a ser menos 20 newton. F2 indica a la derecha, por lo tanto va a ser positiva, más 5 kilopondios. Lógicamente, para poder sumar dos fuerzas necesitamos que se encuentren en la misma unidad, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que convertir o los newton a kilopondios o los kilopondio a newton, ¿vale? Vamos a recordar la equivalencia. La equivalencia es que un kilopondio son 9,8 newton. Es decir, que para pasar de kilopondios a newton, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 9,8. Esto significa que 5 kilopondios serán igual a 5 por 9,8, ¿vale? 5 por 9,8, que nos da 49 newton, ¿vale? Hemos multiplicado por 9,8 para pasar de kilopondios a newton, ¿vale? Como ahora ya tenemos los dos, podemos decir que la fuerza resultante va a ser igual a menos 20 newton más 49 newton. 49 menos 20 exactamente, entonces estos son 29 newton, ¿vale? Ahora vamos a hacer el ejemplo B, que nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos F1 apunta a la izquierda, por lo tanto será negativa y tiene un valor de 34 newton. F2 apunta a la derecha, por lo tanto va a ser positiva y tiene un valor de 10 kilopondios. Y F3 apunta a la izquierda, por lo tanto será negativa y tiene un valor de 6,4 por 10 a la 6 dina. Bueno, os recuerdo que un newton equivale a 100.000 dinas, es decir, 10 a la 5 dinas, ¿vale? Bueno,
Para pasar de kilopodios a newton hemos dicho que hay que multiplicar por 9,8. 10 por 9,8 son 98 newton. ¿Vale? Y para pasar de newton, de Dina a newton, hay que dividir entre 10 a la 5. ¿Vale? Si dividimos entre 10 a la 5, menos 6,4 por 10 a la 6 dividido entre 10 a la 5 nos da menos 64 newton. ¿Vale? ¿Cuánto valdrá la fuerza resultante? Pues la fuerza resultante será igual a menos 34 newton más 98 newton menos 64 newton. Si sumamos todas las fuerzas positivas nos da más 98 newton. Y si sumamos todas las negativas, 34 más 64 nos da 98, es decir, menos 98 newton. Más 98 menos 98 es 0 newton. Es decir, este cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Entonces, el siguiente ejercicio es sería el ejercicio 8. Dice, dibuja una fuerza horizontal, ¿vale? Y dos direcciones concurrentes con ella que formen 60 grados entre sí. Halla geométricamente las componentes de la fuerza que has trazado en las dos direcciones anteriores. Bueno, primero nos dicen que dibujemos una fuerza horizontal. Bueno, pues vamos a dibujarlo en negro, ¿vale? Horizontal. Las fuerzas se dibujan como flechas, os lo recuerdo, porque son vectores. ¿De acuerdo? Una fuerza es un vector. Esto sería más o menos una línea horizontal, o sea, una recta horizontal, ¿vale? Sería la que contendría esta flecha. Por eso esta fuerza sería horizontal. De acuerdo. Ahora, tenemos que dibujar dos direcciones concurrentes. Eso es dibujar dos rectas, ¿vale? Concurrentes quiere decir que se encuentren en un punto. Exactamente que se encuentren en el punto de aplicación, que sería este. Si dibujo una recta, por ejemplo esta, ¿vale? Ahora tendré que dibujar otra línea concurrente que pasará por este punto y que forme 60 grados. ¿De acuerdo? Bueno, aproximadamente sería esto. Este ángulo es el mismo que este y son 60 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dice, halla geométricamente las componentes de dicha fuerza. Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos que hacer pasar otras dos líneas concurrentes, pero ahora por el extremo del vector. Y que sean paralelas a estas dos, ¿vale? Si dibujo una línea paralela a una de estas que pase por este punto, esta sería una. Y ahora otra línea recta paralela a la otra que pase también por este punto. ¿Vale? No están perfectas, pero bueno. Entonces, esto... A ver, lo dibujo. Esta sería... Ay, Dios, no me sale bien. Esta sería la componente, una de las dos componentes del vector. Ahora. ¿Vale? Esto sería una componente. Y esto sería la otra componente. ¿Por qué sé que estas son las dos componentes? Porque esta sería F sub... Por ejemplo, esta la podríamos llamar F1. Y esta la podemos llamar F2. Esta sería F. Entonces, F es igual a F1 más F2. ¿De acuerdo?
Si yo este vector lo pongo encima a continuación de este, veremos que suman perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hallar las componentes de un vector, ¿de acuerdo? Sería elegir dos ejes, ¿vale? Los ejes serían los que están en rojo, este sería el eje 1 y este sería el eje 2. Normalmente, como eje solemos escoger los ejes cartesianos, que son el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? Que forman 90 grados. En este ejercicio nos han pedido dos ejes que formen 60, da igual, se puede hacer con cualquier tipo de eje, ¿de acuerdo? Y ya está. Y entonces, hallar las componentes es situar el punto de aplicación del vector en el origen, es decir, donde se cruzan los dos ejes, y hacer pasar dos líneas paralelas a los dos ejes, pero por el punto donde termina, donde acaba la flecha, ¿de acuerdo? Como hemos hecho. Y ya está. Eso sería todo. Hasta luego, chicas.